Porque a veces uno en medio de las rabias que uno le da, como la amargura que trae este mundo, tendemos como a decir que Dios tiene, gracias, que Dios tiene la culpa para todo esto, de todo esto. Pero Dios no quería nada de esto para usted ni para mí. Él hizo un mundo perfecto. Él hizo un mundo dirigido por Él. Él hizo un mundo donde había una relación amorosa con Él. Él quería que viviéramos felices, que dependiéramos de Él. Y Él nos dio libertad, pero recordamos algo. La libertad que Dios dio era que eran libres, o somos libres todavía ya en Cristo. ¿Libres para qué? ¿Para hacer lo que quisieran? ¿Para escoger entre lo bueno y lo malo? Tampoco. Eran libres para adorar a Dios, para dejarse dirigir por Dios, para comer todos los días. ¿De cuál árbol? ¿De cuál árbol comían todos los días? ¿El árbol de la qué? De la vida. Y ellos ejercían su libertad todos los días comiendo del árbol de la vida. Y la libertad que Dios les dio a ellos era para comer del árbol de la vida, para adorar a Dios, para dejarse dirigir por Él, para tener una relación con Él y depender de Él y ser completamente felices. Eso era la libertad. Realmente la libertad no era para escoger entre dos árboles. La libertad era para escoger el árbol de la vida. Y eso es algo que no hemos entendido. Y es muy importante entender esto. Porque cuando pasó lo que pasó, y nosotros todos sabemos lo que pasó, y vamos a verlo con mucho más detalle hoy, a uno le provoca decir, pues, por un árbol. Y de todas maneras, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? Entonces uno empieza a pensar que Dios puso una trampa. Y humanamente, si vamos con la lógica humana, sí fue una trampa. Pero como ustedes ya saben que la lógica humana no aplica en el reino de Dios. Dios puso eso ahí porque Dios mismo cumple con todos sus principios. Dios no viola sus propios principios, nunca. Y libertad les dio para escoger siempre el árbol de la vida. Y si no colocan ese otro árbol ahí, no eran libres. Simplemente lo hacían como unos autómatas. Y Dios nunca creó autómatas. Dios creó personas libres para escogerlo a Él. Y quiero decirles que en Cristo nosotros somos libres para escogerlo a Él. No vayan a pensar que usted es libre en Cristo para escoger entre lo bueno y lo malo. Eso es el mundo. En el mundo somos libres de escoger entre el bueno y el malo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos ¿de quién? Nosotros somos de Cristo. Y si nosotros somos de Cristo, somos libres para escogerlo a Él siempre, adorarlo a Él siempre, obedecerlo a Él siempre, disfrutarlo a Él siempre, una relación amorosa con Él siempre, depender de Él siempre. Eso es libertad. Y lo que pasó y lo que vamos a estudiar hoy fue mucho más que simplemente un árbol, una fruta, la tal manzana. Y uno dice, por esa bobada. Vamos a ver de que con esa situación violaron todos los principios del reino de Dios en un solo segundo. Entonces, cuando los principios del reino de Dios son violados,
no pueden estar ahí. Y no podemos volver ahí a ese reino si no es a través de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, el asunto es mucho más que una manzana. Es mucho más que tomar ideas lógicas. Ay, pobrecita Eva. ¿Cuál pobrecita? ¿Ella quién era? Una mujer súper inteligente, ¿se acuerda? Una mujer que dependía de Dios, una mujer que conocía la gloria de Dios, una mujer vestida de la gloria de Dios. Ay, pero Dios sabía que nosotros las mujeres somos muy emocionales y todo nos entra por el oído. ¿Usted cree que Eva era así? Yo no creo. El enemigo, yo tengo la grave sospecha, mis hermanos, que el enemigo la hechizó. Se embobó Eva y de un momento empieza a ver que ¡ay, eso tan bonita! Y ella nunca había visto un árbol bonito, ese árbol bonito, nunca, ni siquiera lo había volteado a mirar, porque ella ejercía todos los días su libertad para comer del árbol de la vida que les daba vida eterna en la parte natural y en la parte espiritual. Entonces, tenemos que entender, primero, que Dios no tiene la culpa de esto. Si usted ha tenido una vida muy difícil, muy duro, Dios no tiene la culpa. Y si vamos a empezar a buscar culpables, es una pérdida de tiempo. ¿Sabe que es una actividad del reino de las tinieblas buscar culpables? Porque cuando buscamos culpables, entonces, yo ya no tengo la culpa, entonces yo estoy bien. El otro sí tiene la culpa, entonces echemos la culpa a él. ¿Y qué hemos solucionado? Dígame qué hemos solucionado. Absolutamente nada. Entonces, si vamos a culpar a Eva, todo el mundo culpa a nosotras las mujeres. Que nosotras, que somos tan débiles, que no sé qué. Pero quiero decirles que Dios le dio una instrucción a Adán. Y le dijo, y lo leímos hace 8 días, que guardara el huerto. ¿De qué? ¿De quién? Pues del diablo. Y no lo guardó. Entonces no vamos a echar la culpa a Eva. Y nosotras no vamos a quedar las malas para el resto de la eternidad. Tampoco vamos a echar la culpa de Adán, porque tampoco llegamos a nada. Vamos a entender que todos participamos desde ahí en adelante de lo que pasó en ese día. Y tampoco vamos a echar la culpa a nosotros. Vamos a entender de que esto es una realidad. Y quiero decirles, hermanos, que estamos en un mundo, este mundo en que estamos, que es un despelote y va de mal en peor. Este mundo es un mundo que podemos decir es un mundo caído. No es el mundo que Dios creó para nosotros. Ya se dañó. Pero en Cristo somos restaurados, o sea, las noticias son buenas. Bueno, entonces vamos a orar primero y vamos a pedir al Señor la mente de Cristo. Para esto, mis hermanos, necesitamos la mente de Cristo. Porque la mente humana, que es una mente lógica, que es una mente racional, no nos da. Y quedamos confundidos y quedamos sin piso. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, la lógica no nos da en esta palabra. La mente de Cristo, sí. Porque la mente de Cristo nos da la capacidad de creer. ¿Creer qué? Lo que está aquí escrito, aunque la lógica humana y esta mente humana no nos da. Entonces vamos a orar ahora y vamos a pedir la mente de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y sinceramente en su corazón pídele al Señor. Es una cosa que yo ore, pero es otra cosa que usted desee. Señor, gracias porque en Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo.
La palabra de Dios lo dice, Señor, y tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es una mente que cree, una mente de entendimiento del Espíritu, de sabiduría espiritual. Porque la palabra de Dios dice que tus pensamientos son muy diferentes a nuestros pensamientos y tus caminos a nuestros caminos. Entonces hoy, Señor, queremos entrar en tu pensamiento, en tus caminos, en tu manera de pensar, en tu manera de creer. Y tomamos autoridad sobre todo espíritu lógico, racional. Todo espíritu de confusión, toda mente dispersa, ahora mismo se enfoca en Cristo Jesús. Tomo autoridad ahora mismo sobre todo espíritu que quiere robar la palabra, porque sabemos que Satanás no sabe sino matar, hurtar y destruir. Y todo espíritu que quiere venir ahora a robar la palabra, espíritus de incredulidad, se van ahora en el nombre de Jesucristo. Señor, revélenos quién eres tú, revélenos tu amor, revélenos tu deseo de relación y revélenos también nuestra condición y que podemos ver, Señor Jesús, qué fue lo que pasó. Revélenos tu verdad, porque tú eres nuestra verdad. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar en Génesis capítulo 3. Por favor, busque Génesis capítulo 3, versículo 1, y vamos a hacer un recorrido y vamos a utilizar nuestra imaginación. Ya estuvimos todos 8 días en el reino de Dios, en el huerto perfecto, en todo ese mundo perfecto. Pero ahora vamos a imaginar estas escenas. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a pensar en algunas cosas que de pronto nunca hemos pensado, como hicimos hace 8 días, y queremos realmente recibir esta revelación que Dios nos quiere traer en esta mañana. Bueno, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Bueno, entonces esa astucia, ¿de qué está hablando aquí? Es que Dios creó las serpientes con una astucia para engañar, o esta astucia viene por otro lado. Viene por otro lado, ¿cierto que sí? Está diciendo que la serpiente es creado por Dios, pero la astucia venía del enemigo porque el enemigo apareció como ¿qué? Serpiente. ¿Ok? Vamos a estar imaginando. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Detengamos aquí un momentico. Este animal habló. ¿Estamos imaginando? ¿Usted qué hace? Si un animal le habla, yo no sé, pero yo pego una carrera de 10 kilómetros. Entonces sacamos otra conclusión. ¿Será que había comunicación entre Adán y Eva y los animales? ¿Será que Adán sabía el lenguaje de los animales? ¿Por qué no se asustó Eva? ¿Cierto que ella no estaba en el mundo en que estamos hoy día? Yo creo que sí. Yo creo que los animales y Adán y Eva se comunicaban. ¿Cómo? Yo no sé. Pero si no había comunicación, ¿por qué no se asustó? ¿Sí ve? Entonces, dice que la mujer sigue la conversación. Muy campante, conversa con un serpiente. Esto ya es un mundo muy diferente, ¿cierto? Bueno, entonces, y la mujer respondió
a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Ok, ella sabía o no sabía. Dios le había dicho o no le había dicho. Ella era libre para obedecer a Dios o no era libre para obedecer a Dios. Sí, ella era libre para obedecer a Dios. Y quiero que sepan, Dios no le deja a usted ni a mí sin instrucciones claras. Que no queremos obedecer es otra cosa. Que no queremos entender es otra cosa. Que no nos parece es otra cosa. Pero Dios nos dice la verdad y nos dice muy claríticamente cómo son las cosas. Y ella sabía que ese árbol no estaba incluido en la libertad que Dios le había dado. El árbol no estaba incluido en esa libertad. Ellos no eran libres para escoger entre los dos árboles. Entendamos esto, eso es muy, muy importante. Ellos eran libres para comer del árbol de la vida. Eso no era parte de lo que Dios le había dado. Estaba ahí para que escogiera, para mostrar que ellos eran libres para escoger el árbol de la vida, pero ellos ya sabían. Y usted y yo ya sabemos. No nos hagamos los locos aquí. Ay, no, entonces yo no sabía que eso no era de Dios. Nosotros sabemos, hay algo dentro de mí que me doy cuenta lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Bueno, entonces aquí dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No, tú no te vas a morir. Bueno, esto es otra cosa muy importante, mis hermanos, y lo que estamos aprendiendo hoy es básico para la vida cristiana. ¿Satanás dijo la verdad o la mentira? Mentira. Murieron. Quedaron ahí tiesos el momento que no murieron, pero sí murieron. Es que cuando Dios habla, Él habla verdades espirituales. Y ellos sí murieron. ¿En qué aspecto? Ok, ellos murieron, pero físicamente no murieron. Entonces Satanás, y mucho cuidado con Satanás, mucho cuidado. Él habla verdades humanas. Voy a volverlo a decir. Él habla verdades humanas. Y él le dijo que no iban a morir y no murieron. En ese momento no murieron. Ellos no cayeron ahí muertos, pero sí murieron. Mucho cuidado con lo que usted tiene en su mente, lo que Satanás le dice. Ay, pero usted, la más de malas, que usted, como le ha tocado de duro, usted, que vea que la pobreza, que no sé qué. Ok, puede ser verdad humanamente, pero no es la verdad de Dios. Mucho cuidado, que Satanás es mentiroso a nivel espiritual, pero dice muchas verdades naturales. Pero mire cómo vive usted, mire sus papás, mire su situación, mire que lo que a usted le toca. Uno dice, pues sí, ¿no? Ay, Dios definitivamente no me quiere. Lógico, pero eso no es la verdad. La verdad absoluta es la de Dios. Y en esa verdad, usted y yo vivimos. Mucho cuidado con Satanás. ¿Qué le está hablando, mis hermanos? ¿Qué le está diciendo? ¿Que usted no sirve para nada? ¿Cómo que no? ¿Cuánto pagó Cristo por usted? ¿Sí ve? O vamos a creer las verdades de Dios o vamos a creer las mentiras de Satanás. Y las mentiras de Satanás son las verdades humanas. Él le cuenta a usted en un segundo todos sus pecados. Y uno dice, ay no, ¿yo qué voy a volver por allá al culto? No, yo definitivamente ni orar puedo. ¿Yo con qué cara voy a parecer a Dios?
Pero él no dice que Cristo ya pagó por esos pecados. Y si me arrepiento, entro en libertad. Eso sí, el pedacito no le dice. Y él no le dijo a Eva el pedacito importante, que ellos iban a perder todo. Simplemente le dijo, ustedes no van a morir. Esas bobadas, vea lo que Dios le dice tan chistoso. Y ella, no sé qué le hizo Satanás, pero le hizo algo que le hizo como que entrar desde ahí. Ella empieza a entrar en el mundo lógico de Satanás. Ella sí empieza a cambiar su mente, porque Satanás le hizo algo, yo pienso. Ok, seguimos. Sino que sabe Dios. Bueno, entonces versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No, lo que pasa es que él le faltó por decirle algo. Y Satanás no ha cambiado, él no cambia sus tácticas. Él le dice, no, es que no, en este mundo usted puede tener muchas cosas muy bonitas. ¿Y qué le dice Satanás a Eva? No, lo que pasa es que usted va a ser como él y usted va a conocer el bien y el mal. Y usted y serán abiertos vuestros ojos. Momentico, vamos a pensar aquí. Satanás le dice a Eva que van a abrir sus ojos. Pero ella, ¿quién era? ¿Qué ojos tenía ella abiertas? Los espirituales. Ellos conocían todo el mundo espiritual, cosa que usted y yo no conocemos. Ellos eran personas con total conocimiento del mundo espiritual. Lo natural era añadidura para ellos. Estaban conectados con el mundo espiritual. Ellos vivían conectados espiritualmente al mundo espiritual y físicamente vivían. ¿Se acuerda que ellos eran la expresión de Dios en la tierra y estaban vestidos de qué? De la gloria de Dios. Entonces, ¿cuáles son? Satanás, como dice las verdades humanas, ¿cuáles ojos le iban a abrir? ¿Dijo la verdad? Sí. Naturalmente dijo la verdad. Espiritualmente le faltó un pedazo, que otros ojos se iban a cerrar. Ese pedacito no le contó. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Esta historia es tremendo. ¿Cómo estamos viendo lo que está pasando? Bueno, entonces poco a poco las cosas van en declive. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Nunca lo había visto bueno. Nunca lo había visto bonito. Nunca había visto ese fruto como rico. Nada. Ellos se habían pasado de largo. Porque eran libres para comer ¿de cuál árbol? El árbol de la vida. Y el árbol del bien y el mal ni siquiera les había llamado la atención hasta que Satanás llega a hacer y deshacer. O sea, ella ya, antes de meter el mordisco, ella ya está en problemas. Bueno, entonces aquí dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Momentico. ¿Cuál sabiduría? ¿De qué estamos hablando aquí? Ellos no tenían la mente de Dios. Ellos no eran súper inteligentes. Ellos no tenían la sabiduría de Dios. Entonces, ¿de qué sabiduría ella está anhelando? Sabiduría humana. La sabiduría humana que me lleva a decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Limitado? Ok. En este mundo vivimos como en lo bueno y lo malo. Esto sí se puede, esto no se puede. Pero nada que ver con la sabiduría de Dios. Ella no cae en cuenta que va a perder la sabiduría de Dios. Alcanzaría tal vez la sabiduría humana, pero ¿eso para qué?
Solamente quedar entre lo bueno y lo malo y no conocer lo perfecto. Solamente decidir lo que es bueno para mí y lo que es malo. No, Dios no quería eso para nosotros. Ellos tenían la mente de Cristo y ahora, ¿qué hace? El árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Quién le dijo eso? Pues el diablo, o se le ocurrió. Él pone pensamientos. Mucho cuidado con el diablo. Mucho cuidado con el diablo. ¡Ting! ¡Ay! Se me ocurre tal cosa, ¿verdad? ¿No? ¿Quién lo puso? ¿Yo porque estoy pensando así? ¿Quién le puso el pensamiento? ¿El enemigo? ¡Ting! Le pone el pensamiento. Voy a ser más sabia. Voy a conocer algo que Dios no me ha mostrado. Y voy a ser igual a Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué mentira! Y lo más grave es que todavía lo hemos creído. No nos creemos Dios. Que nosotros tenemos que solucionar todo, que nosotros tenemos que hacer todo, y que yo, y que yo, y que yo. Ahí quedamos. Entonces ni modo de culparles a ellos, porque ahí quedamos nosotros también. Bueno, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 7. No hemos terminado el 6. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. O sea, él estaba por ahí, callado también. ¿Se le fue la voz? ¿Se le fue la sabiduría que Dios le había dado? ¿Se le fue? ¿Será que Satanás le tapó los oídos? Y quedó como aturdido, no sé. Pero ahí está. Porque no dijo nada. Dios le había dicho que guardara el huerto. ¿Por qué Dios no le dijo nada? Porque no estaba escuchando a Dios. Dios sí estaba ahí. Porque no estaba escuchando a Dios. Porque se distrajo. Dios le había dicho que guardara el huerto. Y él tenía 100% de la cabeza de su cerebro. Entonces no vamos a decir, ay, pobrecito, se aturdió, que se distrajo. No, pobrecito, no. Era libre para buscar a Dios. ¿Por qué no le llamó a Dios en ese momento, Señor? Tenía toda la autoridad sobre todos los animales, sobre toda la creación. Dios se le había dado, ¿o no? Sí. Entonces, esto es un momento terrible. Y él comió así como ella. Bueno, ahora los dos han comido de la fruta. Entonces, de ahí en adelante, todo cambia. Todo cambia. Primera cosa que pasa, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuáles ojos? Los ojos naturales. Y empiezan a ver lo que jamás habían visto. ¿Y qué fue lo primero que vieron? Que estaban desnudos. ¿Qué había pasado, mis hermanos? ¿Qué se les cayó? El vestido de la gloria, ¡ting!, se les cayó. Y Adán le mira a Eva, ay, pero vea, usted está desnudo y usted también. No se habían conocido sus cuerpos de la manera que estaban conociendo sus cuerpos ahora. Y empiezan a sentir, ¿qué? Vergüenza. Y empiezan a sentir, uy, eso tan horrible. Cosa que nunca habían sentido. Ellos nunca habían sentido nada de eso. Ellos nunca habían sentido vergüenza. Y nunca habían sentido deseos de cubrir el cuerpo. Porque el cuerpo espiritualmente ya estaba cubierto. ¿Con qué estaba cubierto? Con la gloria de Dios, ¿no ve? Entonces, ¿qué se ponen a hacer? Coser hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces busca la forma, ya se pierde la conexión con Dios.
Se pierde la relación con Dios. Puede que Dios esté hablando, pero ellos ya no escuchan. Ellos quedan destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que se llama la condición de pecado. El pecado, mis hermanos, es una condición que produce una acción. Una condición que produce una acción. Ellos quedan en la condición de pecado. ¿Destituidos de qué? De la gloria de Dios. ¿Y cuál es la acción que se produce? Empezar a coser las hojas para vestirse. Eso es pecado, cubrirse el cuerpo. Para ellos era evidencia de la condición. Claro que había que cubrir el cuerpo ya, porque habían quedado sin la gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿puede imaginar los dos ahí? En un pánico, viéndose el uno al otro ya de una manera distinta. ¡Ay! Pasó algo. Tiene que haber caído en cuenta de una lo que había pasado. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Se acuerda que por la tardecita pensamos de que él llegaba pero en forma humana? La conexión 24/7 era espiritual. Y vimos el miércoles que había una conexión espiritual. El espíritu humano del hombre y el espíritu de Dios estaban en total y absoluta conexión. Ahora es la hora cuando viene en forma humana para relacionarse a nivel humano. Entonces oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo así? Ellos no sabían que Dios estaba en todas partes. Ellos no sabían que Dios nunca los abandonaba. Ellos no sabían. Se les fueron. Se les fue el 100% del cerebro. Sí no lo tienen. Quedaron con el 5%. Porque están escondiendo de un Dios omnipresente. ¿Sí ve? Espiritualmente omnipresente, pero ahora está escondiendo de Dios manifestado en carne, porque ellos quedaron en una condición carnal. La parte espiritual cortado. ¿Qué opinan mis hermanos? Qué interesante todo esto, ¿no? Entonces, mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios no sabía. ¿Será que Dios estaba ahí en el cielo y de un momento a otro dijo: esta gente se me fue? ¿Dónde está esta gente? Se me fue. No, Dios sabía. Y vamos a confirmarlo bíblicamente que Dios sabía. Y vamos a entender una respuesta maravillosa a todo este problema. Y obviamente está en Cristo Jesús. Y ya empieza Adán con sus respuestas flojas. Porque ya es un hombre como nosotros. Nosotros vemos estas respuestas y dice, pues normal. Como dicen los jóvenes, ¿no? Todo es normal. ¿Sí se dieron cuenta hoy en día que todo es normal? Bueno, entonces, uno dice, no, normal. Pues, ¿qué más va a decir? Sí, claro. Humanamente, ¿qué más va a decir? Pero no estamos hablando de una persona que siempre había sido así, humano. Él había sido un hombre lleno del poder de Dios, lleno de la autoridad de Dios, con un cerebro 100%, conectado con Dios, relación con Dios, adorando a Dios, libres para vivir en el reino de Dios permanentemente y ser la expresión de Dios en la tierra. Y ahora está saliendo con estas respuestas tan flojas. Aquí está.
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y usted dice, pues verdad. Sí. ¿Cuál verdad? Humana. Entonces él ya está empezando a responder con verdades humanas, con palabras humanas, con lógica humana. Y ya, ¿qué es lo que está empezando a sentir? Miedo. ¿Tiene miedo? ¿Cómo así que tiene miedo? Sí. Nunca había sentido miedo. Esta gente está entrando en lo que nosotros sentimos todo el tiempo. Miedo lo hemos sentido desde el vientre de nuestras madres, porque cuando mamá le dio miedo, el bebé también. Pero ellos son adultos y nunca lo habían sentido, fueron creados como adultos y ellos nunca habían sentido miedo. Nunca habían sentido vergüenza. Pero ahora están sintiendo vergüenza y el vergüenza le hace a uno da miedo. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Usted qué le pasa? Hablando humanamente, ¿no? Usted de un momento a otro, ¿por qué está hablando así? No es porque Dios no sabía, era para que reaccionara Adán. ¿Sí me hago entender? Es para que él entiende qué es lo que está pasando. Bueno, seguimos con el 12. Y el hombre respondió otra respuesta tan floja. ¿Qué dijo? Yo no tengo la culpa. La mujer que me dice, no, culpa suya, ¿usted para qué me la dio? Fue ella que me metió en este lío. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tan flojo. Es que yo qué más podía hacer. Yo comí. ¿Qué le pasa? Claro que la culpa es suya, Dios, porque usted nos metió en este lío. ¿Usted para qué me la dio? Y cuando Dios se la dio, ahí sí se puso contento, ¿no? Pero él estaba en la condición de hijo de Dios. Pero ahora está en una condición ¿cómo? Humana y una condición de pecado. El pecado es una condición. Entonces él ya tiene los ojos. ¿Cuáles ojos tiene abiertos? Los naturales. ¿Y cuáles ojos tiene cerrados? No ve que no tiene, aquí no tiene ninguna respuesta espiritual. Todo es natural y para nosotros son respuestas como normales, ¿no? Naturales. Sí, claro, ¿qué más iba a decir? Sí, pero no habíamos detenido de comparar lo que él había sido y lo que es hoy en día. Y eso es el ejercicio en que estamos nosotros ahora. Haciendo esa comparación entre lo que él era antes y lo que es ahora. Ahora está actuando como cualquier ser humano aquí en la tierra ahora. Con respuestas humanas, con lógica humana, con sabiduría humana, y eso es todo lo que él está haciendo. Bueno, entonces, él con esa respuesta, versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, yo no fui. ¿Fue quién? Eso fue la serpiente. Yo no tengo la culpa. Respuestas humanas. Respuestas como día a día. Yo no tengo la culpa, fue la serpiente. Él me engañó. ¿Y qué dijo? Y comí. ¿Qué se ha podido solucionar? Ya sabemos que Adán culpa a quién? A Eva. Eva culpa a la serpiente. ¿Qué se ha solucionado? ¿Con el vestido se solucionó la vergüenza? No. Humanamente se sintieron mejor, claro que sí. Pero hasta ahora nada está solucionado, porque como seres humanos que son,
Están buscando respuestas humanas por un problema que a la hora del té es humano o espiritual. Y desde ahí, mis hermanos, desde ahí nació, ¿sabe qué? La religiosidad. ¿La religiosidad qué es? O una de las muchas definiciones que pueden haber. Buscar soluciones humanas por problemas espirituales. Voy a volverlo a decir. Una definición de religiosidad, y hay muchas. Buscar soluciones humanas por problemas espirituales. Por ejemplo, yo me voy a portar bien, ahora sí. Voy a portar bien, voy a ir a la iglesia, voy a someterme a los pastores, voy a estar en todas las reuniones, pero eso sí, yo necesito un trabajo y Dios me lo tiene que dar. Porque me tiene que ver mi buen comportamiento. Ok, son cosas que nosotros hacemos, pero Dios no quiere las cosas de esa manera. Dios quiere que yo lo busque a Él, relación. ¿Se acuerda que el reino de Dios es un reino de relación? De adoración, de enfocarnos en Él, en buscarlo a Él. Señor, ¿cómo es esto? Tú y yo, intimidad con Él, leer su palabra. No portarme bien para que Dios haga. Ellos con vestirse ¿arreglaron todo? No arreglaron nada. ¿Se sintieron mejor? Sí, claro. Y podemos hacer muchas cosas, mis hermanos, en este mundo para sentirnos mejor. Y cuando yo ya hice todo, ya hice mi devocional, ya oré 1 hora, ya vine a la iglesia, estoy bien. Puede que sí, puede que no. Necesito que las cosas espirituales sean resueltas primero. Todas las religiones del mundo, ¿qué están haciendo? Buscando la manera de hacer muchas cosas para ganar el favor de Dios. Y nada de esas cosas ganan el favor de Dios. El único que ganó el favor de Dios, ¿sabe quién era? Cristo Jesús. Dios nos quiere librar de la religiosidad. Dios no quiere que ustedes y yo estemos tratando de poner pañitos de agua tibia. Él quiere que nos arrepentimos de nuestra condición de pecado. Podemos arrepentirnos de un pecado. Es que yo me arrepentí de la mentira. Pues fabuloso. Ya no miento. Excelente. Puedo hacer muchas mejorías. Puedo poner muchos pañitos de agua tibia. Pero Dios, ¿qué me está diciendo? Arrepiéntete de tu condición de pecado y vuelva a mí. Y yo te enseñaré cómo vivir. Yo te enseñaré cómo vivir en este mundo caído en que quedó. Porque como yo les dije al principio, el mundo caído no tiene remedio. Así afuera. Lo que tiene remedios soy yo. Porque yo puedo volver a conectarme con el reino de Dios. Yo puedo vivir como ciudadana del reino de Dios en el mundo caído. ¿Y quién me va a ayudar? Él vino a este mundo. Él vino a este mundo caído, con un gobierno corrupto. Él no estaba de acuerdo con nada y usted dice, pues yo no estoy de acuerdo. No, pues claro que no. Jesús tampoco estaba de acuerdo con absolutamente nada. Pero Él vivió en un mundo caído. ¿De qué manera? Como era Adán y Eva antes de pecar. Conectaditos con el reino de Dios, dirigidos por Dios, enfocados en Dios, adorando a Dios, 24/7 conectado con Dios, y Dios le dirigía, vaya allí, haga acá,
esto es su lugar, esto es lo que tiene que hacer. Y él vivía y fluía en Dios, y él sí era la expresión de Dios aquí en la tierra. Y el vestido de la gloria de Dios sí se mostró un día. ¿Qué día fue? Cuando Jesús mostró su vestido. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese pasaje? La transfiguración, ¿no? Cuando de un momento a otro él se llenó de la gloria. Y ese mismo Cristo que vivió 33 años acá y ya aprendió por lo que él sufrió, como dice la palabra, él vive en usted y vive en mí. Entonces, si usted de pronto dice, entonces, ¿cómo es pues? Relación con Dios, que Jesús me enseñe, él vive en mí, él me enseñará. Pero este mundo está así por la condición en que quedó el ser humano. Ay, entonces no tengo esperanzas de mejoría. Todas las esperanzas están en él. Buscamos ¿qué? Primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás ¿qué? Añadidura. Si yo aprendo a depender de Dios, y este proceso, mis hermanos, de cisternas rotas es un proceso de aprender a depender de Dios. Y cuando yo dependo de Dios, ¿sabe qué hace? Les cuento, Él se encarga de todo. Se encarga de su situación económica. Se encarga de su situación laboral. Se encarga de su situación financiera. Se encarga de su situación familiar. Pero mientras nosotros estamos para allí y para acá tratando de organizar todo para que las cosas mejoren, no, poniendo paños de agua tibia sobre situaciones que solamente tienen solución en Él. Así somos. Y no hay quien se salve porque todos somos así. Pero Dios nos quiere mostrar otra cosa. Depende de mí. Y lo que el Señor le está diciendo en esta mañana. Depende de mí y yo me encargo de todo. Ay, no, Señor, yo dependo de ti. Eso lo vamos a descubrir. Y nos vamos a dar cuenta de que aunque nosotros a boca llena decimos que dependemos de Él, no, dependemos de 1000 cosas más. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. No para que sintamos acusados, sino para que tengamos una respuesta.